Hola, amada familia Vida, buenas tardes. Qué gusto poder compartir la palabra de Dios con ustedes en esta tarde. Y oro que esta palabra sea de bendición, tanto para ustedes como para cuanta persona lo escuche. Y bueno, si le puedo dar el título a esta palabra es Fortalécete en el Señor, tu Dios. Fortalécete en el Señor. Y la verdad que siento que en esta nueva normalidad que estamos viviendo, quizás porque hemos experimentado diferentes pérdidas y quizás varios de nosotros estamos viviendo los efectos de esto, como quizás podemos sentirnos un poco tristes, desanimados, o quizás cansancio extremo porque pues hemos tenido que reinventarnos y he escuchado algunos comentarios de algunos que dicen, wow, ahora estoy trabajando mucho más que antes y la verdad me siento cansado. O muchos estamos experimentando desafíos que no habíamos vivido antes, como en mi parte, estar delante de esta cámara, ¿verdad? Es algo nuevo que no habíamos hecho, pero hemos tenido que reinventarnos y ser resilientes y eso a veces nos lleva a tener estos sentimientos. Es verdad es que ha habido pérdidas también por lo que hemos vivido, pero a la vez siento que en este tiempo de confinamiento Dios quiere, y lo hemos entendido, que Dios quiere llevarnos a hacer cambios profundos en nuestra vida, a madurar, a crecer, a levantarnos y a aceptar el desafío. El domingo nuestra pastora Itzel nos compartía de esfuérzate y sé valiente, y sé que muchos hemos hecho esto y estamos adelante, ¿verdad? Pero en lo personal, mi esposo y yo estamos enfrentando en este tiempo unos desafíos, cosas nuevas, y yo me he sentido decir, ay Señor, ¿podré hacerlo o no? Pero pienso en la palabra de Dios que Él dice, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, y lo que yo escucho en lo profundo de mi corazón que Dios me dice es, fortalécete en mí y renueva tus fuerzas y sí vas a poder. Entonces yo quiero decirte a ti que en este tiempo viene algo nuevo, ya está sucediendo, como decía el pastor Dani, y Dios nos lleva a cambios, Dios nos lleva a madurar, a crecer, a ser mejores personas, porque sí necesitamos ser mejores, necesitamos que con el paso de los años podamos ser mejores siervos de Dios, mejores padres, mejores hijos, mejores esposos, mejores padres, mejores siervos de Dios, que se vean los cambios y la madurez en nuestras vidas. Y yo creo que viene algo nuevo y fresco en este tiempo, en esta nueva normalidad. Por eso yo sentía en lo profundo de mi corazón que Dios me decía, fortalécete en el Señor tu Dios. Y me hizo recordar que David, vez tras vez, él se fortalecía en el Señor su Dios. Y vamos a leer en 1 Samuel 30, del 1 al 8, y vamos a estar desarrollando el tema que siento en mi corazón. ¿Vale? Déjenme leerles este pasaje. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. ¡Wow! ¡Qué situación! Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. ¡Wow! Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer a Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el éfod. Y Abiatar acercó el éfod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás.
y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Wow. Pues vamos a... qué terrible situación era la que David estaba viviendo, él estaba enfrentando. El comentario bíblico dice que David estaba en una época muy oscura en su vida espiritual. Él estaba enfrentando desánimo, estaba fatigado, estaba cansado. Si ustedes recuerdan la historia de atrás, él había sido perseguido, había estado siendo perseguido por un periodo de tiempo por Saúl durante mucho tiempo. En el capítulo 26 vemos que Saúl lo andaba persiguiendo y de pronto David entró a una cueva y ahí estaba Saúl con todos sus hombres. Y los hombres le decían a David que ahí está, mátalo, haz algo. Y no, David guardó su corazón y él dijo, yo no tentaré al ungido de Jehová. Y no le hizo daño. Entonces Saúl después de ahí salió, pero siempre andaba persiguiendo a David para matarlo. Entonces nosotros vemos que David en ese tiempo, él pensó y él dijo, si yo me quedo aquí, Saúl me va a matar. Entonces, para salvar su vida, él decidió huir. Y vemos que él se fue a huir con los filisteos, se fue a Gat. Buscando su propia protección, se estableció en Gat, la ciudad misma de donde vino Goliat. Y él hizo alianza con los filisteos y se hizo muy amigo de Aquis, un monarca filisteo. Y lo vemos ahí, vemos que David tenía gran devoción por Aquis. Y él y sus hombres, David le dijo a Aquis, nosotros nos uniremos contigo y vamos a pelear contigo, con los enemigos. ¿Qué hacía David? Yo digo ahí, ¿qué hacía David con los filisteos? Con los enemigos del pueblo de Israel, porque ellos peleaban contra el pueblo de Israel. ¿Qué hacía David ahí? Entonces David, por un lado yo lo entiendo, porque David ya estaba cansado y estaba quizás lastimado, herido por Saúl, que siempre lo andaba persiguiendo y siempre tenía que andar escondiéndose de Saúl. Y él, como vemos que él estaba desanimado y fatigado, quizás él estaba pasando por un tiempo de enfriamiento en su vida espiritual. Lo vemos porque él no consultó a Dios, él hacía cosas sin consultar a Dios y sin buscar a Dios para ello. Entonces nosotros seguimos con la historia y vemos que de pronto también los hombres de Aquis, de este monarca, de pronto dijeron, ¿y qué hace este hebreo con nosotros? Y sus hombres, ¿qué hace aquí? No lo queremos, despídelo, rey, porque no lo queremos con nosotros. ¿Qué no es este hombre del que decían, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000? ¿Qué hace él con nosotros? Él nos va a traicionar y no lo queremos, despídelo, que se vaya a su ciudad. Recordando, Aquis le dio a David la ciudad de Ziklag. Entonces David llevó a sus mujeres ahí a Ziklag y ahí las dejó. Él tenía ahí su casa, ahí era donde él habitaba. Y las dejó allí mientras él andaba peleando con los filisteos. Y entonces cuando Aquis lo despidió, le dijo, no, vete, porque mira, yo sí te quiero y yo te tengo confianza, porque yo veo que tú has estado a favor nuestro y nos has ayudado. Pero mis hombres no quieren, entonces vete mejor a tu ciudad. Y él se fue. El capítulo 30, los primeros versículos, dice que él llegó a Ziklag y que la encontró asolada, porque le habían prendido fuego los amalecitas a la ciudad. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Y mira, yo veo aquí la mano de Dios. A pesar de todo, yo veo a Dios que al hacer eso hizo que sus enemigos lo despidieran, y era Dios librándolo de algo peor.
porque iban a enfrentarse a pelear contra Israel. Y seguramente Dios quiso protegerlo de que él entrara a algo peor. Iba a ser peor. Y Dios, por protegerlo, lo despidieron. Entonces se fue. Y cuando él fue despedido por Aquis y llegó allá, fueron a Siclac y le encontraron una ciudad destruida en cenizas. Y mira, Dios tuvo que llevar a David a ese punto para que él reaccionara y para que él se arrepintiera y para que él volviera a Dios, para que él regresara a sus inicios, regresara a su llamado. Y él, cuando encontró la ciudad destruida y en cenizas, dice que él, en el punto número 1, yo quiero darte a ti 4 puntos, y el punto número 1 se encuentra en el versículo 6 y dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Dice: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Entonces ahí vemos en el versículo 6 que David se fortaleció en Jehová su Dios. Y quiero decirte a ti como punto número 1, fortalécete en el Señor tu Dios. Yo no sé en qué situación te encuentres, yo no sé si tú te encuentras un poquito en base a lo que yo mencioné al principio, pero sí quiero decirte que nosotros nos fortalecemos en el Señor nuestro Dios cuando pasamos tiempo en su presencia, cuando regresamos a nuestro llamado, cuando regresamos a nuestro propósito y pasamos tiempo en su presencia. Y hay un Efesios 6:10, dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalécete en el Señor, pasa tiempo en su presencia, regresa a Él, pasa tiempo en oración. A veces quizás pensamos que nuestro tiempo de oración tenemos que estar allí peleando contra el enemigo. No, quizás sí hay tiempos de eso, pero hay tiempos para descansar y recostarnos en el pecho del Señor, como hacía Juan, sentarnos a los pies del Señor y escuchar sus palabras y escuchar su voz. Pasa tiempo en su presencia y tú serás fortalecido y levantado. Hay otro pasaje en 2 Corintios 12, 9 al 10. Dice que cuando somos débiles, en Él somos fuertes, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. En estos tiempos yo he experimentado como me he sentido tan vulnerable. He dicho: Señor, yo no puedo sola. El desafío parece grande, pero Señor, te necesito. Y cuando nos sentimos débiles, ahí es cuando viene la fuerza de Dios y nos levanta. No te sientas mal si tú te sientes débil. El Señor quiere fortalecerte y levantarte. En la palabra de Dios aprendemos que David siempre se fortalecía en el Señor. Y él era el dulce cantor de Israel. Él cantaba cantos, salmos. Él compuso todos los 150 salmos de la Biblia. Y lo vemos a él cantando. Lo vemos a él que él sí reconocía su situación. Él reconocía cuando se encontraba temeroso, cuando se encontraba angustiado, deprimido. Pero él decía: Dios, me siento así, pero tú me sacarás de aquí. Y en el Salmo 56:3 nosotros vemos que él dice: en el día en que temo, yo en ti confío. Y hay muchos salmos que nos alientan, que son mis favoritos. Hay uno que dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Y hay otro salmo tan precioso que dice: en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Todos estos salmos los compuso David y son salmos de aliento. Nosotros vemos como punto número 1, mas David se fortaleció en el Señor, su Dios, y recuperó su identidad. Cobró ánimo, cobró fuerzas. Todos estaban queriendo apedrearlo y estaban en contra de él y echándole la culpa, pero él se fortaleció en Dios y él pudo levantarse y seguir adelante. Y punto número 2, David consultó a Dios. Porque dice el versículo 7 y 8, dice: y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el éfod. Y Abiatar acercó el éfod a David,
Y dice, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Entonces vemos que David partió. Entonces, como punto número 2, David consultó a Dios. Y mira, David hizo malas decisiones, porque él nunca debió de haberse ido y aliado con los filisteos. Nunca debió haberse ido y aliado con Aquis, este monarca, y tratar de agradarlo. Y nosotros necesitamos de agradar a Dios siempre, de tener prioridades en orden, de tener nuestra comunión con Dios siempre al día. Entonces él hizo algo bueno, pidió el éfod. Y sabes, el éfod era uno de las vestiduras de los sacerdotes. Cuando ellos se iban a acercar a la presencia de Dios, le iban a buscar en oración, ellos se ponían el éfod, porque esa era su identidad, reforzaba su llamado, ellos sabían quiénes eran. Y cuando David pidió el éfod, David estaba recuperando y reconociendo quién era, y él tenía la presencia de Dios consigo, él estaba buscando a Dios, él consultó a Dios, porque en el pasado no lo había hecho, pero ahora lo estaba haciendo. Quizás él estaba frío en su vida espiritual, pero ya lo estaba recuperando. Mira, el éfod significaba la presencia de Dios, significaba oración y significaba también, yo creo que él estaba recuperando su llamado, porque él era el dulce cantor de Israel, él era un adorador, él alababa a Dios, él era un siervo de Dios y él lo estaba recuperando. Y como punto número 3, quiero decirte, no te canses de hacer el bien, no te canses de ser generoso, sigue siendo generoso con la obra de Dios, sigue siendo generoso con otros, sigue compartiendo de tu tiempo, sigue sirviendo a Dios con tu tiempo, sigue aportando para la obra de Dios, sigue compartiendo el evangelio también con otros. Nosotros vemos en este capítulo a lo largo de la historia que David fue generoso, varios partes ahí que David fue generoso. Mira, él fue generoso cuando ya se iban, después de haber consultado a Dios, ya se iban para recuperar a los cautivos y se encontró a un egipcio que estaba mal herido. Los amalecitas lo habían dejado ahí abandonado, tirado, y David fue generoso, lo ayudó. Y gracias a que lo ayudó, a que fue generoso, este egipcio lo llevó a donde estaban los que se habían llevado cautivo a las mujeres y a todo el pueblo. Entonces tú sigues siendo generoso, sigue sirviendo a Dios, sigue dando de tu tiempo. Mira, en este tiempo hemos estado en la repartición de alimentos y qué bien nos ha venido la ayuda. Han llegado algunos de la iglesia a ayudarnos a hacer paquetes y están allí contentos, ayudándonos a Ana Caguare y a mí y a mi esposo con la repartición de alimentos, siendo generosos para las familias necesitadas. Como iglesia estamos siendo generosos y estamos repartiendo, estamos dando de gracia lo que de gracia hemos recibido. Entonces no te canses de hacer el bien, sigue siendo generoso. Y como punto número 4 lo vemos en los versículos del 18 al 20, dice aquí: y libró David todo y recuperó todo lo que los amalecitas le habían robado. Dice, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo liberó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían, este es el botín de David. Como punto número 4, y libró David todo, y recuperó todo lo que los amalecitas habían robado, y recuperó aún más de lo que habían perdido. Yo quiero decirte a ti, ¿qué te ha robado a ti el enemigo en este tiempo? Yo no sé, quizás ha sido tu gozo, quizás ha sido tu ánimo, quizás ha sido tu fuerza, quizás estás pasando una temporada un poco difícil en tu familia, hay situaciones ahí que tú no las puedes manejar, no sabes qué hacer. Quiero animarte a que
consultes a Dios para eso, que le pidas a Dios qué hacer. Fortalécete en Dios y consulta a Dios y tú vas a recuperar lo perdido. Tú vas a recuperar lo que el enemigo ha querido robarte. Es tiempo de recuperarlo. Fíjate, quiero decirte que Jesús ya ganó en la cruz por nosotros. Y hay un versículo que dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mira, los que David y todos los que fueron a recuperar lo perdido, fueron victoriosos, fueron ganadores. Pero los que se quedaron en la ciudad guardando el bagaje o todas las cosas, la ciudad, ellos fueron más que vencedores porque no pelearon y ellos también pudieron disfrutar del botín. Tú y yo somos más que vencedores porque Jesús venció en la cruz por nosotros y Él ganó todo lo que el enemigo quería robarnos, todo lo que el enemigo nos había robado. Jesús lo ganó y lo recuperó para nosotros. Y mira, en esa escritura dice que venían los hombres con el botín de David, que era más, ¿no?, de lo que habían perdido. Y ellos decían, ellos proclamaban y decían, este es el botín de David, este es el botín de David. Yo quiero decirte que nosotros hemos ganado del botín de Jesús. Jesús ha ganado por nosotros. Y nosotros somos más que vencedores en Él. Mira, y sé que en este tiempo las mujeres están en casa cuidando a los niños mientras pues los hombres salen a trabajar y están con los niños haciendo trabajo en la casa quizás las 24 horas al día y a veces eso es agotador, es cansado. Pero tú eres galardonadora y tú eres ganadora, eres parte de todo lo que se está haciendo, lo que tu esposo está haciendo. Mira, yo recuerdo, mi esposo y yo hemos estado en el ministerio por cerca de más de 29 años y mientras estábamos en Marruecos yo me acuerdo que era un periodo un poco difícil porque él viajaba mucho y yo me quedaba con los niños. Viajaba aquí a España, pero también viajaba a México y aún ya tiempos aquí estando en España. Él viajaba mucho, como 2 o 3 veces al año a compartir, a predicar. Y él me hacía parte de ese trabajo porque me escribía diarios de todo lo que él hacía y amor, pude hacer esto, pude compartir, y me hacía parte. Y yo oraba por él, yo levantaba sus brazos y yo estaba allí clamando a Dios por él, por el ministerio que juntos estábamos haciendo. Y somos parte de ese botín que Jesús ganó. Te digo esto porque aquí también yo veo el corazón generoso de David. Dice que cuando ellos ganaron todo eso, David dijo, muy bien, ahora vamos a repartirlo en partes iguales, con todos ustedes, pero también con los que se quedaron allá en la ciudad, cuidando las maletas y el bagaje y todo, y la ciudad. Y algunos hombres dijeron, no les des a ellos, porque ellos no pelearon. Y David dijo, sí, les vamos a dar partes iguales a ellos, porque ellos también son parte. Qué bonito, ¿no? El corazón generoso de David. Y aún ahí él estaba mostrando generosidad. Y aún dice la palabra de Dios, si tú lo lees, más adelante dice que él repartió y él dio a otros. Él se acordó de algunos líderes en Israel con los cuales él había estado, amigos, y él dijo, les voy a dar una parte, porque él no se quería quedar todo para él. Él quería compartirlo y él quería darlo a más gente. Quiero animarte a seguir siendo generoso en esta temporada, sirviendo a Dios con todo tu corazón, dándole a Dios, compartiendo el evangelio, dando de gracia lo que de gracia has recibido. Mira, gente en este tiempo llega a nuestras puertas a tocar y a pedir. Yo sé que a ti te van a llegar a pedir y a decirte, yo quiero de ese gozo, yo quiero de esa paz que tú irradias, que tú tienes, de ese gozo. ¿Cómo le haces? ¿Qué es lo que tienes? Porque gente está pasando por situaciones difíciles y necesitan a Jesús. Comparte el evangelio también. Da de gracia lo que de gracia has recibido. Y quiero animarte que dentro del botín se encuentra, mira, del botín que Jesús ha ganado por nosotros, se encuentra salvación, se encuentra paz, se encuentra gozo, se encuentra vida abundante. Él dice que Él ha venido para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia, una vida plena, una vida feliz, una vida hermosa.
La bendición del botín es para nosotros, que no lo hemos ganado. Jesús lo ganó todo, Jesús lo pagó todo por nosotros, pero nosotros somos partícipes de eso. Y Dios quiere hoy que tú recuperes lo que el enemigo ha robado. Y mira, puedo pensar en los enemigos que tenemos, el temor, la falta de gozo, todo eso son enemigos que nos atacan, la angustia, la aflicción que experimentamos. Pero mira, David también escribió en el Salmo 18. Después tú puedes leer el Salmo 18. Es un salmo precioso y te animo a que lo leas. Qué riqueza hay en este salmo. Y hay muchos versículos preciosos que yo pudiera compartir contigo, pero quiero que tú luego los leas, pero son de aliento. Dice, Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Y el versículo 37 dice, perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí, has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas. Gracias a Dios, gracias a Dios. Él quiere ayudarte a recuperar lo perdido, a recuperar el gozo, a renovar tu relación con Dios. Mira, quizás te has enfriado un poco en esa área, así como David, que estaba frío espiritualmente y no consultaba a Dios, hizo malas decisiones. No te sientas mal, vuelve, hoy es un nuevo día para volver con Dios, para recuperar tu relación con Él. Vuelve a sus brazos de amor y búscale y recupera tus fuerzas y tu ánimo en su presencia. Fortalécete en el Señor tu Dios, consulta a Dios otra vez, recupera tu identidad. Tú eres un adorador. El propósito por el cual estás aquí es para conocer a Dios y darlo a conocer, y para ser un adorador, alabar a Dios. Recupera eso y también sigue siendo generoso. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharás si no desmayas, y recupera lo perdido, así como David. Jesús ha ganado para ti en la cruz. Recibe de Dios eso que el enemigo te ha robado. Nosotros podemos disfrutar de ese botín que Jesús ganó para nosotros. Gracias a Dios, Él es el galardonador de los que le buscan. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque tú nos animas. Señor, yo hablo bendición para cada persona de la Iglesia Vida, Señor, y para cuanta persona va a ver esta palabra, Señor. Yo pido que ellos puedan ser fortalecidos y animados, Señor. Que ellos se puedan fortalecer hoy en el Señor, su Dios. Y que ellos puedan regresar a ti, regresar a su propósito, regresar a tu presencia, Señor, y ser renovados, ser fortalecidos, ser levantados. Y que también ellos puedan recuperar, cobrar nuevo ánimo y nuevas fuerzas, y recuperar lo perdido, recuperar lo que el enemigo ha querido robar. Señor, yo declaro que ellos lo recuperan. Declaro que lo recuperamos en el nombre de Jesús. Amada familia, les mando un fuerte abrazo. Les quiero mucho y nos vemos pronto. Que el Señor les bendiga mucho.